Estamos definitivamente viviendo tiempos críticos. Estamos definitivamente, estoy convencido, viviendo tiempos donde la palabra de Dios está siendo atacada, donde todo lo que Dios ha diseñado, que lo diseñó perfectamente, está siendo grandemente atacado. Y una de las muestras de eso lo vimos esta semana. Salió por noticias y vimos nosotros como la comisión primera de la Cámara rechazó un proyecto de referendo anti-adopción gay. Una noticia del Tiempo decía lo siguiente, decía: una de las primeras intervenciones que puso el dedo en la llaga fue la de la delegada de la Procuraduría, Ángela Patricia Telles, quien dijo que una familia, abro comillas a la intervención de ella, no es más que un concepto jurídico y que se ha determinado que para que ésta exista debe haber lazos de amor y solidaridad. En otra parte, esta misma señora decía: cuando una comunidad de personas decide llevarse un niño para darle amor, solidaridad y respeto, ahí podemos encontrar una familia. Esto dijo esta funcionaria. Y de esta forma, lo que está considerando la sociedad, lo que está considerando el Estado colombiano, es que una pareja de homosexuales, una pareja constituida por dos hombres o por dos mujeres, pueden constituirse como una familia y adoptar un niño. Y están atacando gravemente el diseño perfecto de Dios para la familia. Como dice el libro de Romanos, profesando ser sabios, se están haciendo necios, porque están creyendo que el hombre tiene la capacidad de redefinir lo que solamente Dios ha definido y lo que solamente Dios puede definir. Y ahora resulta que para la sociedad una madre no es necesaria. Hoy estamos celebrando culturalmente el Día de la Madre, pero la sociedad al mismo tiempo está diciendo que una mamá no es necesaria porque un niño puede crecer con dos papás. De alguna forma, la sociedad está teniendo un doble mensaje con la mujer, porque hoy ustedes se van a dar cuenta, los restaurantes están llenos, las floristerías están a no más dar, y no es que esté mal tener esos detalles, pero por un lado están brindando un mensaje de apoyo a las madres, el cual nosotros también queremos extender y queremos decirles que estamos muy alegres por cada una de ustedes, las que son mamás y las que van a ser mamás. Queremos apoyarlas, bendecirlas y nos sentimos muy alegres de la labor que ustedes desempeñan, pero al mismo tiempo la sociedad está brindando un mensaje en el que de alguna forma es como si le estuvieran diciendo a las mujeres: lo único que nos interesa de ustedes es su vientre, tengan el hijo y apenas lo tengan ya no importa, y eso mientras la ciencia desarrolla algún método en que no sea necesario la formación del embrión en el vientre de una madre. Y lo increíble de todo eso es que eso no es algo nuevo. O sea, Satanás viene destruyendo la familia desde siempre. Desde el mismo Génesis, ustedes recordarán, Satanás, ¿qué fue lo primero que hizo? Engañar a la mujer. Engañó a Eva. ¿Por qué? Porque él quería crear discordia, porque él quería crear destrucción de las relaciones, obviamente primeramente con Dios, pero también de las relaciones en familia. A comienzos de los años 70 del siglo pasado, hubo un movimiento que hoy en día es normal, pero en ese momento yo diría que fue tan revolucionario como es hoy en día este movimiento pro-gay, y fue el movimiento de la liberación femenina, que se lideró sobre todo en Europa, pero rápidamente llegó a Colombia. Y lo que nosotros queremos hacer esta mañana es que nosotros veamos lo que realmente dicen las Escrituras acerca de cómo una mujer tiene un poder y tiene la capacidad de influenciar a un hijo. Y para eso quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. En este pasaje nosotros vemos cómo hermosamente una mujer fue clave en la vida de un hombre que el Señor utilizó en una gran manera. Dice la palabra de Dios ahí desde el versículo 3 de 2 de Timoteo 1. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro
que en ti también. Entonces esta mañana vamos a evaluar cómo las Escrituras nos dicen que una madre puede ser de gran influencia para la vida de un hombre. Y vamos a ver que esa influencia solamente puede ser ejercida de una manera adecuada en la medida que la mujer y el hombre se ajustan a vivir de acuerdo al diseño perfecto de Dios. Y esto es algo que, antes de que entremos a desarrollarlo, es algo que habla tanto a hombres como a mujeres. Porque en la medida que ambos nos ajustemos al diseño bíblico, no estoy diciendo nos ajustemos a la sociedad, sino nos ajustemos a cómo debemos vivir, vamos a poder tener mejores familias y sobre todo vamos a poder glorificar al Señor. Creo que todos los que estamos acá, de alguna manera estamos porque hemos tenido una madre que se sacrificó. Si pudiéramos dar un sinónimo en una característica de lo que es una mujer, de lo que es una madre, es una mujer que se sacrifica, es una mujer que sufre por el bienestar de sus hijos, es una mujer que antepone las necesidades de sus hijos. Y creo que cada uno de nosotros estamos acá y debemos estar en alguna medida agradecidos con Dios porque nos permitió tener una madre y a la mayoría todavía tenerla y poder disfrutar de lo que ellas hacen. Pero aún también es necesario que nosotros entendamos que la mayoría de hombres o somos esposos o un día vamos a ser esposos, y al entender hoy a través de las Escrituras o reafirmar el papel que puede tener una madre, nos lleva también a nosotros como esposos a ubicarnos y a apoyar a la mujer que el Señor le ha dado como esposa o que el Señor le va a dar a los más jóvenes para que ella pueda estar cómodamente ejerciendo su labor. Entonces acompáñenme por favor en una oración antes de entrar a desarrollar un poco nuestra idea esta mañana. Amado Padre, sabemos que las Escrituras son lámpara a nuestros pies, estamos en un mundo confuso, en medio de la oscuridad. Hay tantas luces de filosofía que parecen muchas veces indicar el camino y a veces aún tus hijos se confunden. Danos la luz por medio de tu palabra para saber cuál es el camino por el que debemos seguir. Danos claridad en tu instrucción y sabemos que en las Escrituras la tenemos, porque nosotros lo que queremos es vivir vidas que te glorifiquen en todos los aspectos y ello incluye en nuestra familia, ello incluye en mi funcionamiento como varón o en el funcionamiento de nuestras hermanas como mujeres. Enséñanos a través de las Escrituras y danos claridad para que de esa manera podamos actuar acorde a ella. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Timoteo ciertamente fue un hombre excepcional. Estábamos leyendo ahorita segunda de Timoteo y ahí Pablo está diciendo que él da gracias a Dios cuando se acuerda de alguien, y ese alguien del que está hablando ahí es de Timoteo. Dice en el versículo 2 a Timoteo, amado hijo. Y Timoteo junto con Tito son los únicos dos hombres a quien Pablo los llama sus verdaderos hijos en la fe. Fueron personas excepcionales que el Señor utilizó de una gran manera. Timoteo podríamos decir que fue la mano derecha de Pablo. Timoteo podía ser enviado por Pablo, Pablo lo podía mandar y era como si el mismo Pablo estuviera allí hablando o estuviera organizando algunos asuntos. Por ejemplo, no es necesario que lo busquen, pero en 1 Corintios 4:17 Pablo dice: por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. Les mando a Timoteo, es como si yo fuera, es lo que está diciendo Pablo. Pablo conoció a Timoteo en su primer viaje misionero cuando él fue en una visita a Listra, que era la ciudad natal de Timoteo, y cuando él volvió a visitar Listra, cuando volvió a visitar Listra, al parecer él había quedado impactado por Timoteo, y por eso en ese segundo viaje misionero él escogió que Timoteo fuera con él, que Timoteo lo acompañara. Para este momento Timoteo era un joven de aproximadamente unos 20 años o de pronto un poco más, pero era muy joven, pero a pesar de eso tenía una vida piadosa. Era reconocido por su piedad, no era reconocido por su juventud, sino reconocido por su piedad. En Hechos 16:12
se narra que daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra e Iconio, daban buen testimonio de Timoteo. Miren, Timoteo para el ministerio de Pablo fue clave. Timoteo fue amigo, fue discípulo, fue colaborador de Pablo, del resto de su vida, de la vida de Pablo. Ellos sirvieron juntos en Berea, en Atenas, Corinto. Él lo acompañó en su viaje a Jerusalén. Él estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento romano. Él fue a Filipos después de la liberación de Pablo y a encontrarse allí. Y primera de Timoteo aún registra que él estuvo sirviendo en la iglesia de Éfeso. Y nosotros podríamos pensar, bueno, tal vez Timoteo era un hombre como cualquiera de los que Pablo conoció en medio de sus viajes. Tal vez Timoteo era un hombre quizás incrédulo, quizás sin mucho conocimiento de la palabra, pero a través de la predicación de Pablo del Evangelio, entonces Timoteo creyó y quedó apto para el ministerio, para que el Señor lo utilizara. Pero eso sería desconocer la labor de Eunice y de Loida, de su madre y de su abuela, que es lo que nos dicen las Escrituras. Ellas tuvieron una gran influencia en la fe de este joven. Ellas tuvieron un ministerio grandísimo en la fe de este joven. Miren una vez más el versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. La fe habitó primero ¿en quién? En su abuela y en su madre, y después sí en el corazón del joven Timoteo. Ellas creyeron en el Señor Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Ellas entendieron que el Señor Jesús, lo que les predicaba Pablo, era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Cuando Pablo las conoció a ellas junto con Timoteo en el primer viaje misionero, él las describe como mujeres creyentes. Miren en Hechos 16 lo que Lucas describe. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué significa que ella fuera una mujer judía creyente? Cuando Lucas utiliza aquí el término creyente, él se está refiriendo a cristianos. Él se está refiriendo a cristianos. Así lo usa, por ejemplo, con Lidia en Hechos 16:15, que era esta vendedora de telas que antes de que se convirtiera, de que creyera en el Señor, se refería a ella solamente como una que adoraba a Dios, pero ya después se refiere a ella como una persona que es fiel, ahí es traducido. También en el carcelero de Filipos se le llama creyente, ahí más adelantico en Hechos 16. Entonces, para Pablo, los creyentes son personas que habían recibido las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero que confiaron en las promesas de Cristo, que confiaron en el Evangelio. Entonces nosotros podemos afirmar que la madre de Timoteo tenía una fe, en ella habitaba una fe, junto con lo que dice allí Pablo, ¿no? Que la fe no fingida que habitó, que hizo casa primero en su madre y en su abuela. Ellas eran judías creyentes del Antiguo Testamento. Y tan pronto oyeron las buenas nuevas del Evangelio, ellas no dudaron en creer. Y lo que hicieron de ahí en adelante fue colaborar con la predicación de Pablo también a ese joven, a Timoteo, para la futura conversión de Timoteo. Me llama la atención, volviendo a nuestro texto en 2 de Timoteo, ahí en el versículo 5, como Pablo lo dice, ¿no? Trayendo a la memoria la fe que no fingida, la fe verdadera. Es fácil falsificar muchas cosas, y hoy en día todo se falsifica. Y no estoy hablando fuera de la iglesia, sino aún dentro de la iglesia, hasta el fruto del Espíritu Santo puede ser falsificable. Hay personas que aparentan ser piadosas, pero Pablo está diciendo aquí que estas mujeres tenían una fe no fingida, una fe verdadera. Entonces pueden ver ustedes allí, desde allí, cuál es la influencia que puede tener una madre. ¿Ven ustedes cuál es la influencia que puede tener una madre en un hijo? Uno ve al gran Pablo, uno ve al gran Timoteo, pero uno no ve a la madre. Uno desconoce a la mujer que tuvo una gran influencia. Es más, miren ahí más adelante en el 3:15 de 2 de Timoteo, donde Pablo nos muestra cuál fue la influencia directa que tuvo esta mujer.
y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo fue que Timoteo supo las escrituras desde la niñez? Si Pablo aparece en su vida más o menos cuando él tenía 20 años aproximadamente, cuando era, podríamos decir ya un joven adulto. ¿Cómo pudo saberla? Pues porque su madre y su abuela se encargaron de enseñarle las escrituras. Claro, ellas ¿qué escrituras le enseñaron? Obviamente el Antiguo Testamento, eran las escrituras que estaban. Ellas no podían enseñarle segunda de Timoteo porque todavía no estaba escrito, ¿cierto? Ellas les enseñaron fue el Antiguo Testamento, de tal manera que Timoteo, igual que ellas, estaba expectante, estaba anhelando al Mesías. Y cuando viene Pablo y predica, el Señor lo tenía predestinado para que creyera, y creyó, pero creyó en base también a la palabra que estas mujeres habían enseñado bastantes años atrás. Entonces lo que nosotros vemos acá es la forma en que una madre, en que una abuela puede instruir, puede influenciar a un niño para que más adelante, si el Señor así lo quiere, tenga fe y no se aparte de la palabra y de la voluntad del Señor. El pensamiento moderno podría haber sido, bueno, es un niño, no entiende. Es un bebé, espere a que tenga unos añitos más para que él pueda decidir por sí solo. ¿Qué necesidad hay de presionarlo? Pero Pablo dice, ¿desde cuándo? Desde la niñez. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Una madre con una fe verdadera, con una fe genuina, instruye a los hijos en la palabra de Dios. Eso es una característica, aun cuando sus padres sean incrédulos. ¿Recuerdan? Lo leímos ahorita. Un tal Timoteo, un tal discípulo Timoteo, allí en Hechos 16, de una madre judía creyente y de padre incrédulo, ¿cierto? Un padre griego. No sabemos si ese padre podría aparecer por la forma en que está escrito ahí. Ese padre hubiera muerto y Timoteo no hubiera tenido nunca un padre. Entonces, estas dos mujeres lo que hicieron fue enseñar a Timoteo. El deseo más grande de estas mujeres no era que Timoteo estudiara una carrera, no era que Timoteo fuera un hombre de acuerdo a los estándares del mundo, sino que el deseo más grande es que Timoteo fuera un hombre que honrara a Dios. Y eso nosotros lo vemos, que aún el nombre Timoteo, el nombre que ellas le pusieron, es el que honra a Dios. O sea, cuando le pusieron el nombre, de una vez ellas estaban pensando en quién quería que fuera ese joven más adelante. Es un trabajo que hace una madre día a día, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha persistencia, pero que puede influenciar a que un hombre sea salvado por el Señor y aún que un hombre pueda ser de gran influencia a nivel espiritual, aún inclusive para una nación. Miren, así ocurrió con Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, desde que él tenía 1 año, cuentan los historiadores que su madre le leía la Biblia, desde que él tenía 1 año. Cuando él estuvo en la presidencia de los Estados Unidos, él quiso regir, y no vamos a decir que su presidencia fue perfecta ni que sea justo, pero él quiso regir su vida política y su vida personal guiada por las Escrituras. Y miren lo que dijo en el segundo discurso de posesión de él: toda carne es como la hierba, y toda hierba como la gloria del hombre, como la flor de la hierba. La flor se marchita y la gloria se evapora, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así pues, les digo a ustedes, pueblo de Estados Unidos, de Norteamérica, que mi vida y mi política estarán basadas en las sagradas Escrituras. Y eso estaba allí Abraham Lincoln citando Primera de Pedro 1:24. Primera de Pedro 1:24. Mire, muchos de los que estamos acá somos la primera generación de cristianos. Pero nosotros, muchos de los que estamos acá, no tenemos un padre creyente, una madre creyente, no hemos tenido el privilegio de disfrutar de eso. Y tenemos en nuestras manos la responsabilidad que un día se diga que nuestros hijos tienen una fe genuina, la cual habitó en tu madre, en tu padre, en tu abuela, en tu tío. Y esa es la responsabilidad
que nosotros tenemos. Y ello requiere que nosotros como iglesia y como individuos estemos comprometidos con la enseñanza de las Escrituras a los niños. Miren, esto no es una cuña, pero mientras nosotros estamos acá, hay un grupo de mujeres que se han organizado y que están rotándose a las afueras de este salón, no para entretener a los niños, porque eso no es lo que hacen ellas, sino lo que están haciendo es instruyendo la palabra de Dios a esos niños. Están aportando a lo que las madres deben hacer en sus casas, a lo que los padres deben hacer en sus casas. Y eso es independiente de si usted es hombre o es mujer. Nosotros debemos ser defensores del diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Nosotros debemos ayudar a que nuestras mujeres sean esas Eunices, sean esas Loidas, que conocen las profundidades de la palabra de Dios y que inteligentemente la enseñan a sus hijos y a sus nietos. No hay tal como que la teología es solamente para varones. El ministerio de la predicación, el ministerio del pastorado, sí, eso es claro en las Escrituras, pero no es que hay un nivel de acceso para hombres y un nivel de acceso para mujeres. Las mujeres tienen la gran responsabilidad de llevar la palabra de Dios al hogar, igual que el hombre. Miren, si su hijo puede criarse como un buen ciudadano, puede criarse como un excelente profesional, puede ser un excelente hijo, puede ser muy buen administrador de los recursos, puede ejercer influencia en toda una sociedad, pero si no es criado en el temor del Señor, usted ha fracasado como papá y como mamá. Si no ha sido criado en el temor del Señor, somos unos fracasados al criar a nuestros hijos en ello. Entonces, lo que hemos venido diciendo es que una madre puede ser determinante en la fe de sus hijos. La influencia que ejerce una madre es grandísima. El pastor John MacArthur contaba en uno de sus sermones que sus hijos, cuando tenían cosas como muy del corazón, muy internas de ellos, a la persona que buscaban era su mamá. Iban a su mamá, y creo que muchos de nosotros fuimos así. Muchos de nosotros a quién hemos ido a pedir un consejo, tal vez a la madre. Tal vez no es el estándar, pero necesitamos mamás que puedan aconsejarnos en la palabra de Dios. Ahora, Eunice y Loida son una historia sobresaliente de una madre y una abuela que hacen por sus hijos algo que es patrón en las Escrituras, o ellas hacen algo excepcional que nosotros debemos admirar, pero no más. Y lo que yo creo al estudiar las Escrituras es que ellas lo que están haciendo, lo que están mostrando ahí, es que ellas están cumpliendo el patrón que encontramos en las Escrituras. Las mujeres fueron criadas para amar a sus maridos, para amar a sus hijos, para dedicarse al hogar y para sujetarse a sus esposos. Miren en Tito 2, del 4 al 5, la instrucción que Pablo le da a Tito. Allí le está diciendo a Tito que él debe instruir a las mujeres más adultas, a las ancianas de la iglesia, que ellas, y dice el versículo 4, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué? No sea blasfemada. Amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser cuidadoras de su casa, de su hogar. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos el lugar que Dios le ha dado a la mujer, el diseño perfecto, donde pueden poner en desarrollo y en práctica todas las habilidades que Dios les ha dado, en donde encaja perfectamente de acuerdo al diseño con el que Dios les dio. Y obviamente aquí en el contexto de Tito, pues a estas ancianas que él les está diciendo, enseña a las más jóvenes, deben ser ancianas que ya hayan vivido eso. Deben ser mujeres que hayan sido amantes de sus esposos, de sus hijos, dedicadas a ellos, dedicadas al hogar, para que hayan sido sujetas a su esposo y de esa manera puedan enseñar a otras personas. Entonces, miren, eso no es la descripción de una mujer anticuada, de una mujer del siglo pasado, de hace 2 siglos. Puede que la sociedad le diga a usted eso. Muchos de ustedes y muchas de ustedes, si salen a compartir esto y a decir, no, es que en la iglesia
nos enseñan, y la Biblia dice, y Dios dice, que una mujer debe ser una mujer con estas características. ¿Qué les van a decir? Usted se quedó en el siglo pasado, pero no es así. No es así, no importa si la sociedad llama a lo malo bueno y a lo malo bueno. Nosotros no tenemos que hacer así. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a las Escrituras. Y lo grave del asunto aquí no solamente es que cuando una mujer casada no hace estas cosas, no solamente es que la familia funciona mal. Eso es grave. Eso es grave y tiene consecuencias. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que la palabra de Dios es blasfemada. Eso está allí en el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces lo que nosotros vemos en estos ejemplos de la mamá y la abuela de Timoteo es que ellas fueron mujeres que cumplieron su papel porque así lo establece la palabra de Dios. Es decir, ellas se ajustaron al patrón bíblico, no fueron algo salido del patrón, algo excepcional que solo ellas hicieron y qué bueno por ellas, sino que es el patrón bíblico. Como también establece que deben sujetarse a sus esposos, que deben dedicarse al hogar. Una descripción similar a la que Pablo dio a Timoteo en su primera carta, le indica a la iglesia que debe tener cuidado de las viudas. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia debe cuidar de las viudas, pero no dice que de todas las viudas, sino aquellas viudas que han sido un buen testimonio. ¿Cómo son esas viudas? Es decir, ¿cómo es una mujer que es un buen testimonio y que cuando enviude la iglesia debe cuidar de ella? Miren, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10. Está en las características, dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies a los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Y a mí me parece increíble esto porque dice, una mujer que ha enviudado, que ha sido buen testimonio, ¿es quién? Es una mujer que ha criado hijos. Y a mí me sorprende cómo hay mujeres modernas que su sueño es no tener hijos. O sea, están yendo en contra de la naturaleza de lo que Dios las creó a ellos. ¿Cómo es posible? Y está bien en incrédulas, está bien, no han sido transformadas, pero dentro de creyentes es parte del diseño de Dios, es parte del privilegio que Dios le da a la mujer, que tenga hijos. Miren, hermanas, no menosprecien el llamado de Dios, no menosprecien el llamado de Dios, ni hagan que la palabra de Dios sea blasfemada. No lo hagan. Y miren más adelante, las mujeres que enviudan y que son jóvenes, Pablo les dice que se deben comportar como una mujer temerosa de Dios. ¿Qué es eso? Versículo 14. Allí de 1 Timoteo 5. Quiero pues que las viudas jóvenes que hagan, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no dé al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Es claro, el lugar de una mujer es estar bajo la autoridad amorosa de su esposo, dedicarse a criar hijos y dedicarse al cuidado del hogar. Ahí está. Es tan así que hay un texto que es controvertido pero que al mismo tiempo es muy hermoso, y es 1 Timoteo 2:15. Y en este texto nos dice cómo la mujer puede, o qué grandeza hay en que una mujer se dedique a criar hijos, que tenga hijos. Dice este versículo, hablando leámoslo desde el 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Y la pregunta es, ¿cómo así que la mujer se salvará engendrando hijos? ¿Es decir que todas las que son mamás son salvas? Creo que eso sería contrario al entendimiento que nos dan todas las escrituras, que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Entonces, claramente no es lo que está diciendo el pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí a Timoteo? Bueno, Pablo lo que está diciendo allí a Timoteo es que la primer
creación de Dios, la primer persona en caer, ¿quién fue? Fue Eva. Eva fue engañada. Y como consecuencia del engaño de Eva, también Adán, en representación también de toda la humanidad, se dio y también comió de este fruto. Pero sobre Eva quedó un estigma de ella haber sido engañada, de que ella guió a toda la humanidad en la destrucción que traía el pecado y las consecuencias que éste traía. Entonces hay un estigma sobre ella. Y dice entonces aquí Pablo a Timoteo que ella se salvará engendrando hijos. ¿De qué se salvará? De ese estigma de que por medio de ella entró el pecado y la condenación que viene como consecuencia del pecado. Es decir, de alguna manera Dios ha permitido a la mujer que ella revierta ese estigma y que ahora se dedique a criar hijos en justicia y en santidad, que sean ciudadanos del reino de Dios. Y de esa manera perpetuar la raza humana. ¿No les parece que es un llamado maravilloso? ¿No les parece que es maravilloso que Dios llame a la mujer al hogar, a ser cuidadoras del hogar, a ser una trabajadora del hogar, que la llame a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, incluso a ser sumisa, a ser obediente? Miren Tito 2:3, volviendo allí, que ya habíamos estado por ahí. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien. Las mujeres deben ser mujeres que enseñan todo lo bueno a sus hijos. Eso aquí de lo que está hablando es de la labor de ser una maestra en su hogar, de ser una discipuladora de sus hijos, de ser mentores de esos hijos. Y el centro está ahí en el precepto de enseñar, de modelar lo que es un cristiano piadoso, que en esencia es lo mismo, lo que es una persona que teme al Señor. Una madre es eso, es una persona que está allí todo el tiempo, que es mentora, que es discipuladora. ¿Y eso dónde se aprende? Bueno, pues fácilmente podemos saber dónde no se aprende. No se aprende en la televisión, no se aprende en las novelas, no se aprende en la música, no se aprende en una conferencia de autosuperación dada por psicólogos incrédulos, porque lo que ellos te van a decir que es. Tienes que buscar tu sentido de realización, tienes que buscar tu propio espacio, tienes que buscar y mostrar que tú también puedes. Entonces no se aprende en lo que el mundo enseña. ¿En dónde se aprende? En las Escrituras y en otras mujeres que ya hayan vivido esto y que entonces lo enseñen. Ese es el modelo de Dios para la mujer y en ese privilegio que tiene la mujer. Es un privilegio dado por Dios, vuelvo y les digo. Ahora, el diseño de Dios también lo encontramos en la relación en armonía que la mujer debe modelar. No solamente que debe enseñar, sino que debe modelar a sus hijos. Y miren Efesios 5, 22 al 24. Allí dice Pablo, está hablando de diferentes tipos de relaciones y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso es ofensivo para el mundo. Eso es ofensivo para el mundo. Y lo más triste es que sea ofensivo para muchos creyentes. Lo más triste es que sea ofensivo para muchas mujeres de iglesia que deban sujetarse a sus maridos. Es el diseño perfecto de Dios. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Creen ustedes que la cabeza de todo hombre es Cristo? Claro. ¿No lo creen? Bueno, amén. Yo lo creo. ¿Creen ustedes que la cabeza de Cristo es Dios? Sí. Entonces, ¿por qué no creemos que la cabeza de la mujer es el hombre?
ahí sí no hay amén. Ahí sí no hay amén. No podemos tener duda de una parte, no, es el diseño perfecto de Dios. La sujeción de la mujer al esposo no es algo cultural. Que no le vengan con el cuento que eso era en ese tiempo, pero que la sociedad ha evolucionado. La sociedad llama a evolucionar a todo lo que está pasando hoy en día. A los matrimonios homosexuales llaman evolucionar. A la adopción a niños por parejas del mismo sexo llaman evolucionar. Eso no es evolucionar. Eso es un concepto que es ajeno a la cultura, y no solamente es ajeno a la cultura, sino que la sujeción de la mujer al esposo es ajeno al carácter de ese esposo. Es ajeno al carácter de ese esposo. Miren 1 de Pedro 3, versículo 1. Y digo esto porque es que muchas quisieran estar casadas con el Señor Jesucristo. Y claro, y los hombres tenemos que modelar ese amor del Señor Jesucristo, pero todavía nos falta mucho. Entonces muchas dicen, es que si mi esposo fuera así, ahí sí. Si mi esposo fuera a la iglesia, ahí sí. Pero miren, vamos a 1 de Pedro. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. No importa el carácter de su esposo. Y miren, el contexto nos da mucho más. ¿De qué viene hablando Pedro? Pedro viene hablando de la sujeción que se debe haber en diferentes tipos de relaciones. Entonces miren, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo nos dio ejemplo ¿de qué? Nos dio ejemplo de sufrimiento. Nos dio ejemplo de sujetarse a una cultura, no adaptarse, sino vivir en una cultura que lo perseguía, y nosotros debemos seguir sus pisadas. Entonces, lo que está hablando aquí todo este capítulo, desde el 2, es de cómo debemos sujetarnos a diferentes tipos de relaciones. Incluso, si ustedes revisan con más detenimiento, incluso a malos jefes, a jefes injustos, Ese es el modelo de Dios. El pastor MacArthur llama a esto una sumisión evangelística, cuando una mujer se sujeta amorosamente a un esposo que no es creyente, y lo dice ahí el 3.1. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Puede que Dios utilice su testimonio para que ese hombre más adelante llegue a los pies de Cristo. Y miren, continuando ahí en 1 de Pedro, desde el 3, que habla acerca de la conducta de la mujer. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y en el versículo 6 Pedro nos presenta una ilustración. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces lo que nosotros vemos es cómo las Escrituras nos muestran con claridad que el enfoque de una mujer, la meta de una mujer, las energías, los sueños, el tiempo, los recursos de una mujer deben estar enfocados ¿en dónde? En su hogar, en amar a su esposo, en amar a sus hijos, en estar en sujeción a sus esposos. Un ejemplo muy bonito de cómo una mujer cumplió esto fue Ana, la madre de Samuel. Dice allí en 1 Samuel 1:21, era el momento de ir al año a presentar ofrenda, y su esposo quería que ella fuera a acompañarlo, su esposo Elcana. Dice
Después de esto, subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Allí, esa palabra que está allí como hasta que lo destetó, realmente es hasta que haya recibido la atención suficiente. O sea, Ana, miren cómo era algo bueno. Elcana, el esposo de Ana, no le estaba diciendo: no, Ana, ven, vámonos a una gira, vámonos de paseo. Le estaba diciendo: vamos a ofrecer nuestros votos. Y ella dice: no, déjame que me voy a concentrar ¿en qué? En mis hijos. Me voy a concentrar en el cuidado de mis hijos. Y tristemente, como les decía hace un momento, no solamente es toda esta agenda de decir que ya no hay varón y hombre, que ya no hay un papel, que no hay un concepto de familia. No solamente eso, sino la influencia que nosotros hemos tenido, que nos parece en muchos casos normal, ha influenciado a que las mujeres estén mirando más para afuera que para adentro. Y eso, las estadísticas muestran que primero, la mujer sufre, y segundo, sufre la familia. Y la Biblia nos muestra además que eso llega a ser pecaminoso, porque estas madres lo que hacen es descuidar su hogar, y la palabra de Dios llega a ser blasfemada. Entonces, miren lo que dice, volviendo allí a 1 Timoteo 5:14, para que vayamos terminando. Recordemos, allí estaba Pablo dando instrucciones a Timoteo del cuidado de las viudas. Y ya habíamos leído este pasaje. Dice: quiero, o sea, deseo, pues, que todas las jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es una palabra fuerte. ¿Quiénes se han apartado en pos de Satanás? Las que no están cumpliendo su papel. Las que no se quieren casar, no quieren criar hijos, no quieren servir en su casa. Ahí no está hablando de gobernar sobre el esposo, sino de la administración del hogar. Estas mujeres que no están viviendo para el rol para el que Dios las creó, que no quieren disfrutar, por ejemplo, de una maternidad, están apartándose en pos de Satanás. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque es como estar en contra de Dios mismo. Es como estar en contra de Dios mismo. Entonces, lo que está en juego acá es la reputación de la palabra de Dios. Lo que está en juego acá es que el adversario tenga ocasión de reproche. Que no caigamos y que no caiga nuestra iglesia ni los miembros de nuestra iglesia en ser partícipes de lo que Satanás ha venido estableciendo en el mundo. La norma bíblica es clara: la mujer debe estar en sujeción a su marido, debe centrarse en amar a sus hijos y debe estar centrada en el hogar. Mi llamado es a que valoremos el diseño de Dios. Dios es sabio, Dios es mucho más inteligente y actúa con mucho más propósito de lo que usted y yo pensamos. No piense que su estrategia de actuar diferente es mejor que el diseño de Dios. No piense eso. Por el contrario, yo le diría: mujer, disfrute enfocándose en donde Dios quiere que usted se enfoque. No importa si la sociedad le diga que usted es retrógrada. Y varón, apoye eso, apoyemos a que nuestras mujeres, a que las mujeres de esta iglesia puedan dedicarse a lo que el Señor las ha llamado. También tenemos que ocupar nuestro lugar para que a ellas no les toque, como en el caso de algunas madres solteras que a veces por la situación les toca salir a buscar el sustento, ¿cierto? Entonces, este es un llamado para que nosotros valoremos lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha establecido, y dentro de eso, muy importante, como lo estábamos diciendo,
el valor y el llamado que Dios hace a una mujer de que sea madre de hombres y mujeres que puedan llegar a ser creyentes por medio de la enseñanza de la palabra de Dios que se da al interior del hogar.